¿Y si la persona que más amas no fuera quien creías? Una hija desaparecida, una advertencia críptica y sombras que esconden una verdad aterradora. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un misterio que cambiará tu forma de ver la realidad. Quédate porque lo que viene te perseguirá mucho después de apagar la pantalla. Steph estaba lista. Emma no podía creer que finalmente iban a verlos. Las entradas, aseguradas tras 2 largas horas en fila, descansaban en manos de Steph. La nostalgia era el motor que movía a las multitudes, aunque llegar a tiempo parecía ser un reto. Steph mantenía una velocidad prudente, pero la impaciencia crecía. La carretera se extendía frente a ellos como una serpiente en la oscuridad. Las luces de la ciudad se desvanecían mientras se alejaban de la civilización, adentrándose en una zona desconocida. La música llenaba el coche, pero no lograba disipar la tensión creciente. El GPS había marcado este camino como el más corto, aunque el entorno sugería lo contrario. A medida que avanzaban, la carretera se estrechaba, las luces se volvían más tenues y el paisaje adquiría un aire desolado. Finalmente apareció una gran puerta metálica en el camino, aparentemente abandonada. Un letrero desgastado colgaba de ella, advirtiendo con letras apenas legibles: no pasar. Propiedad privada. Steph, convencida de que era un atajo, decidió cruzarla. La puerta chirrió al abrirse, cerrándose de golpe tras ellos con un ruido metálico ensordecedor. Ahora estaban en un sendero de tierra, rodeados de árboles altos y oscuros que parecían inclinarse hacia el vehículo. De repente el coche se detuvo bruscamente. Las luces delanteras iluminaron un extraño objeto en medio del camino, un maniquí vestido con ropa antigua, inclinado como si los estuviera observando. La música en la radio comenzó a distorsionarse, transformándose en un zumbido inquietante. En la distancia, risas apagadas resonaron en el aire. El umbral prohibido. La puerta parecía fuera de lugar, una anomalía que rompía la monotonía del paisaje desolado. Un escalofrío recorrió el aire dentro del coche mientras los ocupantes la observaban. Steph frenó lentamente e indecisa, mientras el letrero desgastado parecía susurrar advertencias olvidadas. La curiosidad, siempre peligrosa, superó cualquier duda. Al acercarse, la puerta comenzó a abrirse como si tuviera vida propia. Un crujido extraño resonó en el aire, y el viento pareció traer consigo un susurro siniestro. Más allá, un pasaje oscuro se extendía, absorbiendo la luz y transformando el entorno en algo denso y antinatural. La atmósfera cambió, el tiempo parecía detenerse mientras una figura oscura aparecía al otro lado del umbral. El coche avanzó atraído por una fuerza inexplicable. De la oscuridad surgió un sonido profundo, retumbante, como si algo ancestral los llamara. En un acto impulsivo, Steph aceleró y cruzó el umbral. En ese instante la oscuridad lo envolvió todo, y la puerta se cerró con un golpe ensordecedor, dejando atrás el mundo conocido. El esperado concierto quedó en el olvido. Lo que se escondía más allá de la puerta era algo mucho más oscuro, un secreto que nunca debió ser descubierto. Y el camino de regreso podría no existir. El horror nunca duerme y la puerta al infierno acababa de abrirse. ¿Te gustan los misterios que te dejan sin aliento? Las historias que se quedan contigo incluso después de que terminan. Entonces no esperes más, suscríbete ahora y únete a una comunidad que vive por el suspenso, el terror y los secretos más oscuros. No querrás perderte lo que viene. El coche se detuvo abruptamente en medio de la nada, envuelto en una oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. La música antes vibrante se convirtió en un eco lejano, entrecortado por estática. El aire se cargó de una quietud incómoda, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. El motor dejó de responder, y las luces de los faros apenas lograban penetrar la negrura. La estática de la radio comenzó a transformarse en algo extraño, susurros ininteligibles, mezclados con fragmentos de palabras que parecían provenir de un lugar imposible. Una risa baja, gutural, se filtró entre el ruido, provocando un escalofrío en el ambiente. A lo lejos, algo se movió. Una figura emergió lentamente de la penumbra, su andar errático y casi flotante. No parecía humana, más bien una sombra distorsionada que desafiaba las leyes de la lógica. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, como si la misma presencia de la figura drenara la vida del entorno. Los faros del coche finalmente iluminaron lo suficiente para revelar algo grotesco.
La figura no tenía un rostro definido, sino una masa amorfa que fluctuaba entre sombras y destellos de luz. Emitía un sonido inquietante, una mezcla de susurros y zumbidos que resonaban en la mente como un eco perturbador. De repente, un ruido seco rompió el silencio. La puerta trasera del coche se abrió sola, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un vacío insondable. Algo había cruzado el umbral del mundo que conocían, y la sensación de que estaban siendo observados se hizo insoportable. El motor permaneció muerto, la radio se apagó por completo, y el tiempo pareció detenerse. Lo que estaba frente a ellos no era de este mundo, y cualquier intento de comprenderlo solo aumentaba el horror. La figura avanzó un paso más, y en ese momento, todos supieron que habían cruzado una línea invisible, entrando en un territorio donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. La carretera, el coche y la esperanza de regresar a salvo quedaron atrás. El horror nunca duerme y ellos estaban atrapados en su despiadada vigilia. El coche quedó inmóvil en medio de la oscuridad, un refugio que ahora parecía una prisión. La música había desaparecido, reemplazada por un silencio denso, interrumpido solo por el susurro del viento. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el lugar mismo intentara atraparlos. Emma y Vince se alejaron por la carretera, sus pasos resonando como un eco apagado en el vacío. Cada metro recorrido parecía alargar el camino, como si el suelo se resistiera a dejarlos avanzar. La luz de los faros del coche comenzó a desvanecerse lentamente, sumergiendo a Steph en una penumbra creciente. Dentro del vehículo, Steph luchaba contra la creciente sensación de ser observada. Miraba la oscuridad que se extendía más allá de la carretera, tratando de convencerse de que todo era su imaginación. Pero el tiempo parecía haberse detenido, y la soledad empezaba a devorar su determinación. De repente algo apareció en la distancia. Una figura más humana que las sombras deformes de antes, pero con un andar extraño, como si sus movimientos estuvieran fuera de sintonía con la realidad. Se acercaba lentamente, su presencia inquietante y antinatural. Steph intentó convencerse de que era solo una ilusión provocada por el miedo, pero la figura continuaba avanzando, cada vez más definida. Sus ojos, pequeños pero brillantes, parecían perforar la oscuridad, fijos en ella. Mientras tanto, Emma y Vince seguían caminando. La carretera parecía interminable y la sensación de estar atrapados en un lugar fuera del tiempo y el espacio se intensificaba. El aire cambió repentinamente, volviéndose más frío y pesado, mientras las sombras alrededor de ellos se alargaban y deformaban. De vuelta en el coche, la figura llegó frente a Steph. Su rostro era una amalgama de sombras y luz, siempre cambiando, siempre fuera de foco. Steph no podía moverse, el miedo había paralizado su cuerpo. De pronto, la radio, que había estado en silencio, emitió una voz baja y susurrante. No debieron haber cruzado el umbral. Emma y Vince escucharon la voz también, aunque no estaban cerca del coche. Parecía provenir de todas partes, resonando dentro de sus mentes. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia, y la carretera se desdibujó en una espiral de oscuridad. Steph observó impotente cómo la figura frente a ella extendía una mano, no para tocarla, sino para señalar algo más allá del coche. Cuando se giró para mirar, vio algo que no podía explicar, un abismo, un portal hacia una oscuridad infinita que parecía tragarse la realidad misma. La tensión alcanzó su punto máximo. El coche, la carretera y todo lo que alguna vez fue familiar desaparecían lentamente. Lo que estaba ocurriendo no tenía sentido, pero la verdad era clara, habían cruzado un límite que nunca debieron atravesar. Las reglas de la realidad se desmoronaban, y lo que les esperaba más allá del umbral era algo que ningún ser humano estaba destinado a comprender. El horror nunca duerme y ellos estaban atrapados en su abrazo eterno. Ecos en la oscuridad. La voz de Steph resuena en el aire frío de la noche, pero no recibe respuesta. La oscuridad parece absorber el sonido, como si algo en el entorno estuviera distorsionando incluso los ecos más naturales. Un crujido súbito proveniente del bosque cercano corta el silencio. Es un ruido agudo, como ramas rompiéndose bajo algo pesado. Steph intenta mantener la calma, pero su respiración se acelera. Un segundo crujido, esta vez más cercano. Ambas chicas se giran hacia el origen del sonido, pero no pueden ver nada más allá de los faros del coche. Antes de que puedan decidir, un grito agudo y aterrador irrumpe en la noche.
Parece provenir de más allá de los árboles, un sonido humano pero distorsionado, como si estuviera siendo arrancado de alguien contra su voluntad. ¿Te gustan los misterios que te dejan sin aliento? Las historias que se quedan contigo incluso después de que terminan. Entonces no esperes más, suscríbete ahora y únete a una comunidad que vive por el suspenso, el terror y los secretos más oscuros. No querrás perderte lo que viene. La línea entre la razón y el miedo. A pesar de su miedo, Steph da un paso hacia el borde de la carretera, tratando de mirar más allá de la línea de árboles. Antes de que Steph pueda responder, un tercer ruido surge del bosque. Esta vez no es un grito ni un crujido, sino un sonido bajo y gutural, como un gruñido mezclado con un eco metálico. Un destello de movimiento entre los árboles las hace retroceder instintivamente. Es algo rápido, pero demasiado grande para ser un animal. La sombra parece deslizarse entre los troncos y por un momento, ambas la pierden de vista. Ambas retroceden hacia el coche, pero antes de que puedan llegar, los faros del vehículo parpadean y se apagan, dejando la carretera sumida en una oscuridad absoluta. El gruñido gutural regresa, esta vez acompañado por un susurro que parece provenir de todas direcciones a la vez. No es un idioma que puedan entender, pero las palabras suenan cargadas de una intención ominosa. El ataque y la huida. Ambas chicas corren hacia el coche, tropezando en la oscuridad. Emma intenta abrir la puerta, pero está trabada. Steph, temblando, busca las llaves en su bolsillo mientras el sonido del gruñido se acerca más y más. Finalmente logran entrar al coche y cerrar las puertas. Steph intenta arrancar el motor, pero no responde. Afuera, el gruñido cesa, dejando un silencio aún más aterrador. Un golpe repentino sacude el techo del coche, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Ambas gritan al unísono mientras la silueta de algo inhumano comienza a deslizarse por el parabrisas, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. La figura se detiene justo frente al parabrisas, su rostro indescriptible, cubierto de sombras y formas que parecen cambiar constantemente. Entonces emite un grito ensordecedor que hace vibrar el coche entero. El motor finalmente cobra vida, y Steph pisa el acelerador. El coche se lanza hacia adelante atravesando la figura, que desaparece en un estallido de sombras y niebla. Un camino hacia lo desconocido. El alivio es breve. La carretera frente a ellas ya no parece la misma. Está envuelta en una oscuridad más profunda, como si estuvieran conduciendo hacia un lugar donde la realidad no tiene cabida. ¿Qué es lo que las acecha? ¿Y por qué la carretera parece haberse transformado en un camino hacia algo mucho peor? Encuentro en la penumbra. Steph y Emma están de pie junto al coche iluminadas solo por la tenue luz de los faros. Frente a ellas, entre los árboles, la figura oscura de una mujer se balancea lentamente de un lado a otro. Su postura es extraña, inclinada hacia adelante, como si algo invisible la empujara hacia el suelo. La figura no responde. Su cabello oscuro y enmarañado cubre gran parte de su rostro. Steph intenta acercarse mientras Emma permanece en silencio con la mirada fija en la escena. La figura se detiene de repente. El balanceo cesa y el silencio se vuelve insoportablemente pesado. Entonces, sin previo aviso, la mujer alza la cabeza. Sus ojos están vacíos, oscuros, como si no tuvieran fondo. La mujer abre la boca, pero no emite ningún sonido. En su lugar, un zumbido agudo llena el aire, como si algo invisible estuviera vibrando a su alrededor. ¿Te gustan los misterios que te dejan sin aliento? Las historias que se quedan contigo incluso después de que terminan. Entonces no esperes más, suscríbete ahora y únete a una comunidad que vive por el suspenso, el terror y los secretos más oscuros. No querrás perderte lo que viene. La mujer comienza a caminar hacia ellas. Sus movimientos son torpes, pero rápidos, como si algo más la estuviera controlando. Steph tropieza mientras retrocede hacia el coche. De repente, la mujer se detiene. Su cuerpo se arquea hacia atrás de manera antinatural, y un grito desgarrador emana de su garganta. Es un sonido inhumano, cargado de un dolor imposible de describir. Steph agarra a Emma del brazo, tratando de llevarla al coche, pero Emma parece paralizada, con la mirada fija en la mujer. La mujer se lanza hacia ellas, pero justo antes de alcanzarlas, desaparece en una explosión de sombras que se disuelven en el aire. Encerradas con la oscuridad. Antes de que puedan procesar lo ocurrido, el coche comienza a sacudirse violentamente.
Algo invisible golpea el techo y las puertas, como si estuviera tratando de entrar. Ambas logran meterse en el vehículo, cerrando las puertas de golpe. Steph intenta arrancar el motor, pero este no responde. De repente un rostro aparece en el parabrisas, pero no es el de la mujer. Es algo más, algo que parece hecho de pura oscuridad, con ojos rojos que arden como brasas. El motor finalmente cobra vida, y Steph pisa el acelerador. El coche se lanza hacia adelante atravesando el rostro, que se desvanece en un humo negro. El umbral del terror. La carretera frente a ellas parece interminable, pero algo ha cambiado. Los árboles a ambos lados se inclinan hacia el coche, como si estuvieran tratando de atraparlas. La atmósfera es pesada, cargada de una energía opresiva. En el horizonte una estructura comienza a emerger entre la neblina. Es un portal oscuro, un arco grotesco hecho de raíces y huesos, que se alza como una puerta hacia algo desconocido. El coche acelera hacia el portal, incapaz de detenerse, mientras las sombras a su alrededor se convierten en gritos y risas distorsionadas. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué las espera más allá de ese portal? ¿Es este el final de su huida, o el comienzo de algo mucho peor? Caos en la carretera. La cámara se mueve erráticamente, capturando fragmentos del rostro de Steph iluminado por destellos intermitentes de luz roja. Su respiración es irregular, casi hiperventilando, mientras sus manos tiemblan sobre el volante. La figura de Emma no está en el coche. El asiento del copiloto está vacío, pero una oscura mancha de sangre cubre la tapicería. Desde afuera, los ruidos ininteligibles se convierten en voces. Susurros mezclados con risas burlonas. Parecen provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Steph busca frenéticamente las llaves en sus bolsillos, en el suelo del coche, pero no las encuentra. Un golpe fuerte sacude el coche. Steph se queda paralizada. Mira hacia el retrovisor, pero no ve nada. Otro golpe, esta vez en la ventana del lado del conductor. Levanta la mirada hacia el bosque frente a ella. Las sombras entre los árboles parecen moverse, tomando formas humanoides que se desvanecen al parpadear. El bosque oscuro. Steph abre la puerta del coche de golpe y corre hacia el bosque, sus pies hundiéndose en él. Barro y las hojas húmedas. La oscuridad es casi total, pero los gritos parecen guiarla. Los gritos cesan de repente, dejando un silencio sepulcral. Steph se detiene, girando sobre sí misma, intentando encontrar algún indicio. De pronto, detrás de ella, una figura emerge de las sombras. Es Emma, pero algo está terriblemente mal. Su rostro está pálido, sus ojos completamente negros, y su boca se curva en una sonrisa antinatural. La figura de Emma se abalanza sobre Steph, pero justo antes de alcanzarla, se transforma en una sombra negra que la envuelve por completo. Steph grita mientras la oscuridad la consume, dejándola sola en un vacío infinito. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Hay alguna esperanza de escapar del infierno que han desatado?